Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Empezamos esta jornada informativa correspondiente a hoy, miércoles 15 de febrero. Vamos a conversar la entrevista, dialogando con el doctor Ángel Delgado, abogado constitucionalista, para seguir analizando la crisis política y social en nuestro país. A propósito, primero hay varios temas que conversar sobre lo que ha declarado el jefe de la DIRCOTE, José Zavala, quien ha recalcado que efectivamente se trata de un atentado terrorista, lo que suscitó la muerte de 7 policías el fin de semana en el Brain. Doctor Delgado, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. No, estaba diciendo que en primer lugar, muy buenas tardes, mi agradecimiento, un saludo a usted en la producción del programa y conduciendo esta entrevista, a todos los amigos que nos están escuchando y yo a la orden simplemente. Bien, doctor, estamos frente a una situación preocupante por esta situación del terrorismo, de esta remesa del Sendero Luminoso que atacó en una emboscada el último fin de semana donde fallecieron 7 policías y ya el jefe de la DIRCOTE lo ha reconocido, que efectivamente fue un atentado terrorista. ¿Qué lectura le da esta situación de terrorismo suscitada en el Brain, doctor Delgado? Yo creo que es una pregunta muy interesante y además fundamental para visualizar el futuro que tenemos, el futuro cercano. Creo que en primer lugar, conceptualmente hablando, debiéramos descartar del vocabulario, para analizar la coyuntura, del concepto remanente de terrorismo. El remanente es una palabra que en castellano nos sirve para decir una cosa que se está apagando sola, ¿no? Es el rescoldo de un fuego, las cenizas, y bueno, pues ya, digamos, el tema principal ha sido superado y estamos. Pero yo creo que no es válido hablar de remanente, primero porque esto yo lo vengo escuchando ya hace muchos años, y el remanente sigue vivo y fuerte. Y si duda cabe, trágicamente se ha demostrado hace 2 días, donde 7 valerosos miembros de nuestra Policía Nacional han sido víctimas de un ataque cobarde, una emboscada. Entonces, eso de remanente, entre comillas, creo que no es una palabra válida, y tampoco es válida, ve usted, porque estamos viviendo el resurgir de una ofensiva antidemocrática contra el Estado peruano, contra el Estado de Derecho. Claro, esta ofensiva no necesariamente tiene la forma de una lucha militar armada, de una emboscada, que es una expresión, pero en la lógica política de quienes nos agreden, esta guerra híbrida que junta un conjunto de elementos, algunos de la política, otros propios de la guerra, otros de los psicosociales, a veces que usa la propaganda. En general, la guerra híbrida, que es un concepto yo creo que hay que empezar a utilizar, pone en cuestión la vigencia del Estado democrático, ¿no? Por supuesto que la ofensiva de Sendero Luminoso quedó atrás. El propio Abimael Guzmán, en forma meridiana y clara, dijo que ya había acabado la guerra, que habían perdido, que vivían una etapa de defensiva estratégica y por lo tanto no tenía sentido alguno reanudar la lucha armada, porque en esa confrontación el ejército peruano y la Policía Nacional, el Estado peruano y la democracia se habían impuesto. O sea, Abimael reconoció eso, dijo que en la nueva etapa la lucha tenía que reconducirse a ser una lucha política fundamentalmente. Fue un concepto que utilizó y entonces crearon organismos de fachada como Movadaef, CONARE en el magisterio y otros más en muchos lugares, frentes de defensa en la cultura, para infiltrarse en la propia democracia y desde ahí tener un espacio para una prédica política igualmente subversiva. El hecho que la subversión no se exprese militarmente en una primera etapa no significa que esta no existe. Subversión es aquel que busca quebrar el orden establecido. El orden republicano, que tiene ya 200 años y que se sustenta en la democracia política, en el respeto a los derechos fundamentales, en la libertad de expresión, es lo que está en juego y en cuestión por un conjunto de nuevas fuerzas que, primero, recogen del viejo sendero y del viejo MRTA una serie de consignas, una serie de planteamientos y tradiciones. Y por otro lado,
había un reciclamiento en Sendero Luminoso, que ya no es pues, el sendero militarizado, sino es un sendero que ahora actúa en los frentes de defensa, que participa en la lucha legal, que ha tenido ministros como Manaví, que tiene algunos parlamentarios que vienen de una tradición vinculada al terrorismo de Sendero Luminoso. No significa que ellos estén en actitudes terroristas, pero beben de la misma fuente y entonces no podemos confundir. Pero si eso no fuera suficiente, el Perú vive hoy una ofensiva que se junta con esta, pero que tiene raíces fuera del país. Me refiero al socialismo del siglo XXI, que está plasmado en esta organización política que reúne a los grupos de izquierda en América Latina, que se llama el Foro de Sao Paulo, y que tiene además un correlato correspondiente en el Grupo de Puebla, que reúne más bien a personalidades. El Foro de Puebla, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo son coordinaciones de tipo subversivo, pero que ya no luchan en el campo militar, sino en el campo de la propia democracia, usando las herramientas de la democracia, las tuercen y distorsionan para producir gobiernos de naturaleza radical y extremista que están buscando por una vía política de masas a partir de la imposición a través de la violencia, como tomar carreteras, desabastecer ciudades, intentar quemar aeropuertos, destruir propiedad pública y privada, etcétera, atacar a la policía, evidentemente cambiar la forma de gobierno. Cuando ellos plantean una nueva constitución, no están hablando, como nosotros los demócratas, cambiar la carta política, porque yo también podría estar de acuerdo en cambiar la constitución, podría estar de acuerdo en cambiar muchos capítulos, inclusive podría estar de acuerdo en que sea una nueva constitución, incluso hasta podría estar de acuerdo que se utilice una asamblea constituyente. No, eso no es el debate. Ahí nos confundimos, nos quedamos en los medios y no en el fin. Ellos quieren una nueva constitución primero para reelegirse permanentemente e instaurar un régimen autoritario. Y en segundo lugar, quieren cambiar, por ejemplo, la forma del Estado peruano, de ser un Estado unitario basado en el principio de la nacionalidad peruana como base. Quieren crear un Estado fraccionado, un Estado plurinacional, como lo han hecho en Bolivia y como lo han hecho en Ecuador. ¿Se da cuenta? Y como lo querían hacer en Chile, Eso es quebrar la naturaleza del Estado peruano, fragmentar la idea de nación peruana. Ya no habría nación peruana, habría nación quechua, aymara, una confederación, un archipiélago de pueblos, y en esa división, como usted comprenderá, que es el mapa que ellos proyectan para América Latina, de la cual llaman la patria grande, la hegemonía de estos grupos basados en una recuperación de la etnicidad, y entonces ya no hay que respetar al Poder Judicial, sino hay que tener un Poder Judicial para los achañincas, otro para los quechas, otro para los aymaras. Se destruye el Estado peruano. O sea, sin necesidad de ir a la lucha armada, ¿no?, se consigue el objetivo que pensó Abimael Guzmán hace ya mucho tiempo atrás. Esa es la naturaleza de la ofensiva que tenemos hoy día en el Perú, y eso es algo que lamentablemente muy pocos son los que lo comprenden, y por eso yo le agradezco infinitamente la pregunta que usted me está haciendo para evaluar lo que ha pasado. Lo que ha pasado es parte de una ofensiva y hay que verla en el conjunto. Puede que no sea exactamente una cosa coordinada, puede que responda a las circunstancias en el BRAE, en la zona, pero está conectada. Y si usted revisa las plataformas políticas que levantan en el BRAE, usted ve una similitud con la que están levantando en Puno, en el Cusco, en Arequipa y en el Congreso. De acuerdo. Nueva Constitución, que renuncie a la Boluarte, que se cierre el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y en este marco que usted lo describe, doctor Delgado, hay que también tener en cuenta que el narcotráfico tiene un gran poder de influencia ahí en el BRAE. Exactamente. Correcto. Y al respecto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, ha dicho que debe considerarse pertinente cambiar las estrategias para combatir el narcoterrorismo en el BRAE. ¿Cuáles podrían ser esas nuevas estrategias para combatir este narcoterrorismo que se suscita en el BRAE, doctor Delgado? Ve usted, yo diría que uno de los elementos nuevos de esta etapa de lucha antidemocrática y subversiva es que ya no es solamente ideológica, sino que hay intereses materiales vinculados a la delincuencia, como es el narcotráfico, como es la tala ilegal, como es la minería ilegal y otras actividades que se hacen al margen de la ley y que convergen
no por razones ideológicas, sino porque les interesa un Estado caótico donde puedan tener gente que esté destruyendo las instituciones democráticas y policiales también, y de esa forma poder avanzar. Esa es una novedad de esta etapa y eso es una característica yo creo que hay que tomar en cuenta. Por eso la lucha ya no es solamente una lucha criminal, la lucha contra la minería ilegal, la tal ilegal o el narcotráfico no es un problema solamente policial, criminal, que se enmarca dentro del campo del derecho penal. Sí, tiene mucho de eso, pero tiene consecuencias políticas, porque estos criminales, como sucede en México también hay una lucha, el narcotráfico ha agarrado, pero el narcotráfico le interesa tomar el poder, le interesa tener representantes en alcaldías, en las gobernaciones de los estados mexicanos y por supuesto también, ¿por qué no?, en el poder político supremo. Y los gobiernos y los que se llaman de izquierda, que ya no es la izquierda de nuestro tiempo, no es la izquierda democrática de Alfonso Barrantes Lingán y otros que ustedes recordarán, a la cual nosotros hemos participado y adherido incluso, es una izquierda que se presta a este pacto nefando, a esta cosa atroz para destruir el país. Se da cuenta, ya no es la pureza ideológica, ya no es la entrega, el sacrificio, sino es los intereses materiales, egoístas, criminales que se juntan y se revisten de una ideología revolucionaria para pasar piola y de esa manera confundir a los incautos. Pero esa es la naturaleza de la ofensiva política que hoy el Perú tiene que afrontar y sobre lo cual no podemos confundirnos, no podemos llamar a protesta social al intento de quemar aeropuertos, al bloquear carreteras para desabastecer a las ciudades. Oiga, eso es desabastecer, es un acto militar de guerra. Eso lo vemos en Ucrania. Los ejércitos bloquean, cercan las ciudades para rendirlas por el hambre, por la sed, por la falta de insumos, por la inanición. Eso es una táctica de guerra, eso no es una protesta social en ninguna parte del mundo. Y nos estamos confundiendo al llamar a las cosas no por su nombre. Finalmente, doctor Delgado, estamos en medio de una crisis, todavía son grupos minoritarios, como lo sabemos, en el sur, que están generando zozobra en la selva, y se ha anunciado, se está difundiendo por medios digitales, que están coordinando que para el próximo 18 y 19 de febrero haya un paro de 2 días en la región macro norte, que se ha visto o que ha sido la excepción de estas manifestaciones. Incluso vemos cómo se está disfrutando el carnaval en Cajamarca. ¿Usted cree que puede tener eco esta convocatoria en la macroregión norte del Perú de sumarse a un paro el próximo 18-19 de febrero? Bien. Usted ha dicho una cosa fundamental que yo quiero subrayar al inicio de su pregunta. Grupos minoritarios, sí, son grupos minoritarios. ¿Sendero era un grupo minoritario? Claro que sí, pero puso al Perú en vilo, lo puso de cabeza, nos amenazó. Ellos decretaban un paro armado en Lima y la ciudad de 10 millones de habitantes paralizaba, como no lo podía hacer ninguna central sindical, ni la CGTP, ni ninguna. Entonces, por favor, sí, un grupo pequeño de gente puede causar estragos y puede paralizar la vida económica en una región, no porque sus habitantes estén conforme a él, no porque estén adhiriéndose a esas tesis, sino por el problema del temor. Cuando hablamos de terrorismo, vea usted, y con esto quiero redondear la idea, el terrorismo es una práctica política que no está adosada a una ideología, sino es una práctica que busca amedrentar, asustar, generar miedo. Entonces, mientras la política democrática, yo busco convencerlo a usted y a la gente con una idea, que les gusta o no les gusta, ahí ya depende de mi persuasión, de mis fundamentos. En la práctica terrorista lo que se busca es amedrentar. Cuando se busca bloquear la carretera, desabastecer, tomar los aeropuertos, es generar una tensión en la gente que aflige su voluntad, que busca doblegar la voluntad y al doblegar la voluntad nos rinde y finalmente aceptamos lo que ellos quieren. Por eso, aceptar la Asamblea Constituyente, no por el libre debate democrático y decisión de los peruanos, sino por una imposición de un grupo y que para que no sigan amenazándonos, asustándonos, nosotros cedemos, sería simplemente una traición, una capitulación deshonrosa por parte de las autoridades del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando. Un pequeño grupo puede aterrorizar y cuando se genera terror,
a la gente, mayoritariamente, se la coacciona y se doblega su voluntad y aparece inclusive del lado del grupo minoritario, porque está subordinado, porque su voluntad ha sido confiscada, expropiada por esta gente, y entonces, de esta manera, no a través de la prédica democrática, no a través de conquistarnos por una idea, por un ideal, sino por el miedo, al cual lo disfrazan, por supuesto, de algún tipo de demanda que puede ser justa o no en abstracto, se busca amedrentar y de ese modo controlar una situación determinada. ¿Se puede controlar territorios? Por supuesto que sí. ¿Se puede controlar gente? Por supuesto que sí. Y de esa manera entonces da una falsa imagen, pero la democracia no puede caer en este tipo de señuelos, de trampas, que lo que hace es sustituir la libre voluntad de la gente por la imposición amedrentadora. Sí, doctor Delgado, ya para finalizar de manera muy concreta, por favor, ¿cuál sería la solución que debería de tomar el gobierno de la señora Boluarte para terminar con esta crisis, por lo menos darnos una esperanza, abrigar una esperanza que vamos por un nuevo camino? A ver, aquí la solución, vea, deja de ser política en el sentido de buscar una reivindicación. Si estuviéramos ante una demanda política, ante una demanda social, se puede atender, ¿no? El magisterio cuando le pide salarios, pide pues no sé, que no se los evalúe, que se los evalúe así, la gente pide cosas para el agro. Correcto, esas cosas se pueden atender o no, pero se pueden atender. Pero cuando estamos ante un acto subversivo donde ni siquiera tenemos interlocutor, la única forma es responder en el terreno que ellos han planteado en la lucha. Ellos quieren doblegarnos en base a paralizar las carreteras, a quemar aeropuertos, a bloquear, a destruir, a atacar a la policía, etcétera. Ese es el esta. Entonces, la respuesta es relativamente sencilla en su formulación, difícil en su aplicación, es saber derrotar en el campo que ellos han planteado la batalla a través de las fuerzas del orden, con las características que dice la ley y la Constitución, y aplacar, controlar, combatir, y evidentemente en esa pelea puede haber algunas víctimas que no se buscan, pero ellos las están buscando, porque ellos necesitan muertos para incrementar su martirologio y decir después al mundo que eres un Estado fascista, una dictadura genocida y cosas por el estilo. Pero si son ellos los que están provocando, nos están atacando, ¿no tenemos los peruanos de a pie el derecho a la legítima defensa? ¿No tenemos a que se nos proteja? ¿No somos ciudadanos por eso? ¿No vivimos en un Estado que tiene que su primer deber, como sucede en todas partes del mundo y en todos los tiempos, es proteger a su gente? Eso es lo que no está pasando hoy día en el Perú y por eso esta gente sigue avanzando. La gran deficiencia de la señora Boluarte y su gente es que no ha logrado pacificar el Perú en más ya de 2 meses, y la verdad ella en esta cosa media sacalagua, mitad, la verdad la subversión sigue avanzando. Bien. Sigue avanzando y eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que yo creo que descalifica su gobierno, no porque sea inconstitucional, porque ella es gobernadora legítima del Perú, sino porque no está en ejercicios del poder que ella tiene por mandato de la gente, está haciendo las cosas para darnos a todos los peruanos la paz, la tranquilidad y el orden que requerimos para poder desarrollarnos y sobrevivir. Así es, y esperemos que esto llegue pronto a su fin, porque ya hay un reporte, como sabemos, de la Defensoría del Pueblo que son ya 60 personas fallecidas en estos enfrentamientos lamentables. Bien, doctor Delgado, muy amable. Es lamentable, pero eso es la consecuencia de los que atacan al Perú. Es como si nos atacaran fuerzas extranjeras. Bueno, no da pena, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a rendir por eso? Imposible, ¿no? Bien, muy amable doctor Ángel Delgado, muchas gracias por su participación. A usted, buenas tardes. a usted. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.